Buen día, Gunis. Hoy hemos venido a Generación X en Tirso de Molina, en Madrid. En este vídeo vamos a hacer un especial de juegos de mesa, desde 1 hasta 99 jugadores. ¿Os apuntáis? Bueno, estamos con Dani, de GenX Tirso de Molina. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Vamos a ver un poquito de juegos de mesa. Vale. Para 2, para 4, para 5, para fiestas Perfecto. multitudinarias. Wow. No sé si la gente que nos está viendo controla los juegos de mesa, ponerlo, si os gustan, si no os gustan. 2 jugadores. 2 jugadores de mis favoritos de que ha salido hace poquito, Mindbug. Me parece una pasada que con solo 10 cartas cada jugador puedes hacer un montón de partidas diferentes. O sea, cada partida es un mundo distinto. O Star Realms, yo personalmente soy Team Star Realms, pero ambas cajas son muy guays. Un deck building muy sencillito y muy disfrutable. Ambos jugadores empecéis con el mismo mazo y vais a ir comprando de cartas de una tienda central y vais a ir montando vuestro mazo a vuestro gusto y haciendo combos con las cartas. Muy guay, muy guay. A nivel para 2, sin duda, Carcassonne. Sí, Carcassonne. Carcassonne es que mola mucho porque es un juego que tanto a 2 jugadores como al... Da igual el número de jugadores que le pongas, que siempre te va a funcionar. O sea, yo es un juego que con mi pareja a 2 jugadores jugamos muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Sí, y es de los primeros juegos que tuvimos en nuestra colección y es que a día de hoy sigue saliendo a mesa. Sí. O sea, es increíble. Nosotros el primer juego que tuvimos fue Carcassonne y sin duda el mejor. Es un juego bastante sencillo, pero que tiene un montón de expansiones. Un montón, incluso algunas que venían en revistas alemanas. O sea, puedes convertir de un juego que dura una partida 15 minutos a nosotros hemos llegado a jugar 3 horas de partida de Carcassonne con todas las expansiones metidas en el juego. O sea, son reglas, ¿eh? Sí, son muchísimas mini reglas, entonces es un juego perfecto porque puede ser desde lo más pequeño a lo más grande. Buah, tiene que estar Es muy guay. guay. Lo malo que si haces eso es que luego ya no lo puedes separar. O sea, ya es tal rollo el separarlo Ya. todo que ya pasas de tener un juego de 15 minutitos a tener, buah, es que ahora 3 horas para jugar al Carcassonne ya no me cuadra. Bueno, partidas cortas decían. Muy bueno. Nosotros muy fan de Seven Wonders Duel. Jugar a un juego de tamaño pequeño que se explica muy fácil, pero que te llevas la sensación de haber jugado un juego, Sí. un Eurogame grande. Un juego profundo. Sí. Juego profundo. Además, distintas formas de ganar, que eso mola. Si ves que te ganan de una forma, puedes intentar pillarle por la otra. Sí, ya muy bueno. expansiones, que no paran de salir expansiones de todos los juegos. Tuareg, un gran juego Tuareg también. Juego histórico. Histórico, un clásico. Un clásico también. Jaipur. Jaipur, otro juego de hacer colección de cartas muy guay. Otro clásico. Claro, es que para 2 tenemos o los juegos así de cartas desde lo más sencillo a algo un poquito más rollo Jaipur o tal, a luego ya juegos eso, que tienen su tablero, que tienen sus fichas. Incluso te podría decir juegos como Túnez, por ejemplo, que es un juego que a mí me sorprendió mucho, pues no deja de ser un 3 en raya de toda la vida, solo que te mete también las 3 dimensiones y las alturas. Entonces, todo lo que esté visto desde cámara cenital, digamos, desde arriba, si está en 3 en raya y desde arriba se ve en 3 en raya, ganas. Y mola porque puedes ir moviendo las piezas dentro del tablero y demás, o sea que es un 3 en raya, pero luego la profundidad que tiene es muy interesante, la verdad. ¿Y ya juegos para 4 o 5 personas? Para 4 o 5 personas. Hay muchos que son de 4 y luego ya pasamos a 5 también. A 5. Entre 4 y 5 no Sí, es tan fácil. Es verdad. Que normalmente o te piden de 5 o te piden de 4 y al final siempre estás ahí con la duda. Pues mira, un juego que a mí me gusta mucho para 4, mi juego favorito, si he de decir, es el Paleo. Un juego cooperativo de cartas y es un juego que a mí me parece que es de esos juegos que con muy poco te ofrece muchísimo. Porque al final tú juegas con lo que son las cartas en sí, pero con el dorso también. O sea, nosotros somos una tribu de neandertales y vamos a ir viajando, digamos, caminando y vamos a ir encontrándonos pues distintos obstáculos, desde mamuts que hay que cazar o lobos que nos atacan, y es cooperativo y la verdad es que me encanta. Gran diferencia entre los juegos, que sean cooperativos, que no, o sea, que entre todos vayamos a conseguir un objetivo común o que cada uno individualmente vaya a ganar y a machacar al contrario. A ver, ¿qué os gusta más? Tal cual. Un juego muy de iniciación como es Catán. A mí personalmente Catán nunca me ha gustado.
pero es un clásico donde los haya. Yo creo que es el primer pasito de muchos. Sí. Yo creo que es un juego de iniciación que no requiere demasiado, al final es tirar dados, coger los recursos y negociar. Y yo creo que para que la gente que salga un poquito de la oca, pues para que pasa el Catán está muy bien. Podéis empezar por aquí. Un juego imprescindible, Terraforming Un pasito más. Mars. Esto ya estamos hablando de ¿cuántos jugadores? De 1 a 5. A 5. Exactamente, con su modo solitario. Ya puedes jugar hasta tú solo si quieres. Sí. O sea, es un juego 55 euros. No es de los juegos de recursos más complicados, pero es lo que digo, me parece como un pasito más. Y luego tiene la expansión de Preludio, que si me preguntas a mí, obligatoria. Bueno, si le preguntas a cualquiera, obligatoria, te va a decir. Sí. Acelera un poquito el juego. A la hora de iniciar el juego ya partes con un poquito más que te hace que el juego ya vaya avanzado. Que no empieces como desde el principio. Eso es. Entonces hay expansiones, a veces las expansiones no te aportan nada y otras sí que son bastante imprescindibles. El Great Western Trail, un juego de 1 a 4, todo lo que decíamos de la barrera entre el 4 y el 5, y un juego también espectacular. Sí, esta es una edición que han sacado hace poquito, antes tenían otra edición más antigua, pero sí, el clásico juego de llevar vacas en un tren. Sí, tenemos que seguir un recorrido, llevar vacas en un tren y gestionar todos esos recursos. A nosotros nos gusta mucho Wingspan, un juego bonito, que le digo yo. Sí, además que no paran de sacar expansiones con diferentes tipos de aves. Sí. Esto realmente es como un criadero. Hay un montón de tarjetas con especies de aves, sí, y se van reproduciendo, ponen huevos. Depende del tipo de alimentación, puedes ponerte unos u otros con los dados. Te viene la torre de dados, que es una caseta de pájaros, muy bonito y muy bueno también. De 1 a 5. De 1 a 5. Este podría entrar en de 5, igual que el Paleo podría entrar en los de 4. Y hace poco de Wingspan han sacado, que lo mencionábamos antes, una expansión que es la de Asia. Esa es exclusiva para 2 jugadores, pero también te sirve para expandir el juego base y hacerlo de 6-7 jugadores. O un agrícola, Eurogame clásico, donde los haya. Este está diseñado por Uwe Rosberg. Si os metéis más en el mundo de los juegos de mesa, veréis que hay grandes autores que han diseñado un montón de juegos y no hay tantos que hayan diseñado grandísimos juegos. Uwe Rosberg es uno de ellos. Todo lo que sea gestión de recursos y ovejas, pues ahí está V. Rosenberg. Tienes que gestionar una granja, ir haciendo las parcelas para ir separando las distintas zonas. Está muy guay, es un clásico al final. Un clásico que funciona muy bien. Entonces estamos hablando de juegos de 1 horita y media de instrucciones y luego 2-3 horas de partida. Entonces no te las quitan nadie. Sí. Arnak es un juegazo, que es un constructor de mazos. A la vez también tiene su parte de colocación de trabajadores. Dani lo recomienda. Acá Dani. Hola. Y a la vez también tiene su pequeña parte de constructor de mazos, muy chulo. Y enfrentamientos contra criaturas, muy guay. Pues Splendor muy bueno también para gente que no esté muy acostumbrada a jugar a juegos de mesa. Otro clásico. Construcciones muy sencillas y muy divertidas, la verdad. Sí. Splendor. Tengo uno en la cabeza ahora mismo, que es un juego euro también, pero que es muy sencillito. Me parece que podría ser uno de los nuevos juegos de iniciación muy buenos. Y es este Flamecraft de Maldito Games. Un juego muy bonito, la ilustración es preciosa, muy económico, pero creo que son como 35 euritos. Y es un juego eso de gestión de recursos en el que te viene un tapete de neopreno enorme, que eso ya de por sí lo vale. Te viene un montón de tokens de madera que son los personajes y la gracia es que tenemos tiendas en la ciudad y vamos a colocar dragoncitos y cuando visitemos las tiendas del dragoncito nos va a dar su recurso que vamos a usar para puntuar, va a hacer hechizos que nos van a ayudar a puntuar. Tan sencillo y tan divertido, de verdad que yo creo que a día de hoy es uno de esos juegos que podrían ser un juego de iniciación. El precio de los juegos, un juego pequeño tipo cartas para 2, está ¿qué? 10, Depende, 15 euros. 10, sí, 10, 13,50, dependiendo del juego. Por ejemplo, teníamos antes pelusas que le hemos estado viendo que son 13,50, igual que has mencionado tú Sushi Go, que son 10 euritos, o sea que a día de hoy es accesible. Desde ahí estamos jugando. Sí. Luego, igual un Seven Wonders Duel, ya nos vamos a los 25, claro. Ya serían juegos de 25, y si ya nos vamos a cajas ya grandes para 5 jugadores, un juego ya de 2-3 horas, claro, pues eso, 35-45, para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Sí, más o menos, rondan esos precios al final. También depende de los componentes del juego, claro. Hay muchos juegos que te vienen pues con troqueles, que ya un troquel de por sí es caro, te viene con piezas de madera que están pintadas, depende del juego. Y luego ya pasamos a otra liga, que es los que vengan con miniaturas. O sea, como venga con miniaturas, ya nos vamos a 100 euros. De mis favoritos. De mis favoritos. De miniaturas que tenemos por aquí. De miniaturas, pues mira, tenemos ahí la saga Zombicide,
que es un clásico, aunque ahora están renovándolo todo. Han sacado hace poquito el segunda edición, el Undead Oralex, que es lo mismo, pero con temática del oeste, y uno de Marvel también, incluso. Zombicide es un juego cooperativo en el que luchamos contra hordas de zombies y tenemos que escapar, ¿no? Básicamente, tenemos que enfrentarnos a ellos y tenemos que escapar, tenemos que cumplir el objetivo de la misión. En esta caja concretamente te vienen 88 miniaturas. Wow. Que para el que le guste también pintarlas, eso es un buffet libre esto. Y ya estamos hablando, claro, de un juego de 110 euros. Claro, al final el plástico hay que pagarlo. Yo me acuerdo cuando las miniaturas eran de plomo todavía. O sea, luego ya pasamos al plástico, pero... Sí, hay juegos a día de hoy que no de mesa, pero hay wargames que todavía mantienen la figura de plomo, de metal. Y vamos al clásico entre los clásicos. O sea, si nacisteis a finales de los 70, principios de los 80 y no tuvisteis HeroQuest, pues no sabéis nada de juegos de mesa, está claro. Lo sacó MB en España. Juego mítico de tipo Dragones y Mazmorras. Exactamente, con su máster además. O sea, un jugador tenía que hacer de máster, que eso se llevaba mucho antes, el tema del máster. Ibas pasando de habitación en habitación y sorpresa lo que iba a haber. Exactamente. Podía haber un monstruo terrible o podía haber un montón de oro esperándote. Exactamente. Además se nota que muchos juegos a día de hoy de miniaturas maman de este HeroQuest, la verdad. HeroQuest es un juego que ha estado muchísimos años descatalogado, que intentaron hacer un crowdfunding para poder sacarlo a la venta, que fue una auténtica estafa a nivel mundial. Y por fin se ha editado. Por fin. Y ahora las expansiones están saliendo todas. Que son las mismas que salieron antaño. Exactamente las mismas. Y algunas que creo que aquí no se llegaron a publicar están empezando a salir también. Sí, el retorno del Lord Brujo, una expansión mítica de los años 80. Sí, la Torre de Kellar, la del espejo también, la Bruja del Espejo. Una preciosidad. Yo todavía tengo el original con las expansiones originales de aquellas. Qué pasada. Sí, lo conservo todavía en casa de mis padres porque realmente este y el Palais fueron los únicos dos juegos de mesa que tuve de pequeño. Wow. Y los dos me encantaban. Mola. El Palais, que es nuestro Monopoly. Nuestro Monopoly. Nuestro Monopoly. Sí, además que sí. Y de miniaturas tipo Señor de los Anillos o... Bueno, está el de nombre impronunciable también. Este que está siempre el número 1 en la BGG. El Gloomhaven. Aquí el Gloomhaven ahora mismo no lo tenemos. Entonces tenemos aquí el Señor de los Anillos. Sí, el Viajes por la Tierra Media, perdón. Otro juego cooperativo. Estos juegos tienden a ser cooperativos, los juegos de miniaturas. Muy guay también con su aplicación, ir viajando por lo que es la Tierra Media, enfrentándote a criaturas, retos, una pasada. Y para mí personalmente la aplicación le da una inmersividad bastante buena. Yo suelo desconfiar un poco de los juegos que llevan el nombre de franquicias, porque muchas veces se han gastado el dinero ya en coger el nombre de la franquicia X y luego el juego no es tan bueno. Ya. Es una opinión personal. Bueno, hay franquicias y franquicias. El Señor de los Anillos, sabes que igual que Star Wars, yo creo que son franquicias que nunca fallan. Yo creo que al final siempre están ahí, o Marvel a día de hoy también, lo mismo. Y luego, en cuanto a juegos de miniaturas, ¿sí? También no podemos dejarnos atrás los juegos de escaramuzas. O sea, son juegos, en este caso tenemos un matchet, que son juegos de enfrentamientos. 1 contra 1 o 2 contra 2. Hay cajas a día de hoy que tienen licencias, hay otras cajas que no, como Caperucita Roja contra Beowulf, por ejemplo, o Houdini contra el Genio. Son juegos de cartas y miniaturas muy sencillitos, en los que vamos a enfrentarnos y a darnos de palos entre nosotros. ¿Tipo HeroClix o algo así? Del palo. Al final en este juego, ya te digo, te sueltan en el mapa, cada personaje tiene su mazo de cartas y hay que matarse entre nosotros, ya está. Muy divertido. Y con los personajes Marvel de por medio. Sí. Además es que todas las cajas se pueden mezclar entre ellas, es una pasada. Y ya nos metemos en el mundo de Lovecraft. Exactamente, este es, digamos, de la misma casa que el que hemos visto del Señor de los Anillos, solo que en este caso tenemos uno con temática Lovecraftiana, con su aplicación también, muy inversivo, resolución de misterios, muy chulo, de 1 a 5 jugadores. Y más miniaturas, ya estamos hablando de miniaturas, pues ya no vamos a más de 100 euros. No tiene por qué ser ni más ni menos divertido que un juego de cartas de 10 euros, pero es diferente. Es otro estilo de juego. Es otro juego. Monkey, juego de construcción de mazos tipo Dragones y Mazmorras con esa temática, pero de dar muchas risas. Y darse por saco y hacer trampas. Muy divertido. Sí, de 3 a 6 jugadores. De fastidiarse entre sí, además, estos juegos, cuanta más gente mejor.
O sea, mola un montón. Magic Maze, otro que funciona muy bien para mucha gente, hasta 8 jugadores, que no puedes hablar con los otros jugadores, también muy guay. Eso es, vamos a ver juegos para ya más gente. O sea, de esto que casa rural, 6, 7 personas, 10. ¡Wow! Oh, se me ocurre un clásico como puede ser Hombre Lobo de Castro Negro o Ciudadelas, que son juegos de roles ocultos, cada uno tiene un rol y nadie sabe quién es quién. Lo que me gusta mucho de Ciudadelas con respecto a los otros juegos de roles ocultos es que en cada ronda el rol se cambia. Entonces, cada ronda es un mundo. Y Hombre Lobo, pues el clásico El Pueblo Duerme, traspasado a un juego de mesa. Por ejemplo, para hasta 8 jugadores, Identidad Secreta a mí me tiene enamorado. O sea, es un juego más tipo party, de adivinar, pero a mí me vuelve loco este juego. Es un juego en el que vamos a tener una plantilla cada jugador, se ponen 8 personajes conocidos, como en este caso Harry Potter, sobre la mesa, y hay que usar las cartas con símbolos para decir cosas que tengan o que no tengan. Y los otros tienen que adivinar. Estos son juegos para gente que no tiene experiencia en juegos de mesa, que no se va a comer una hora de instrucciones ni media, pero que en 10 minutillos estás jugando y te vas a echar una tarde muy divertida. ¿Y echas el rato? Sí. Así para bastante gente, a nosotros nos gusta mucho Código Secreto. Código Secreto está muy chulo también. Código Secreto de 2 a 8 jugadores o más. Porque realmente haces 2 equipos y puede ser un montón de gente. Sí. Yo he tenido gente aquí que me ha dicho que eran 30 personas y hacían 2 equipos de 15. Literal, ¿eh? Pues para esas circunstancias Código Secreto no falla. Otro juego casi party para otro mítico de Miret. Todo lo que hay de Bange es impresionante a día de hoy. La versión de dados, la versión de cartas, la bala que te viene con un montón de cosas y expansiones. Un juego de roles ocultos como el que hemos visto antes, solo que en este es una temática del oeste. Eso es. Muy guay. Muy divertido y para mucha gente. Sí. Un filler de los clásicos. Así de este estilo me gusta mucho Pelusas. Una novedad de Mercurio que la sacó a finales del año pasado, pero que es un top ventas y la verdad es que si me preguntas a mí creo que es el nuevo Virus. Creo que es el nuevo juego que va a estar en todas las casas. Virus, un juego buenísimo para llevaros a la piscina, a la playa, para jugar con los niños, es espectacular. Muy bueno también. Muy sencillo y muy divertido. Descafeinado en una caja muy chiquitita, pero al final lo que viene dentro es un euro muy bueno, la verdad. Que además no te da esa sensación de que es un juego muy duro, pero tampoco ves que sea un juego blando. O sea, está muy bien. Y en el tablero central con el tema de los dados, y posicionando los dados y te dan los recursos. Muy guay. Es una pasada. Sí, lo que tenéis que ir haciendo los jugadores es ir construyendo una catedral, básicamente. Y luego, pues eso, tenéis distintos tipos de recursos, cada carta tiene un coste, mola mucho. Black Histories, esto os lo lleváis en el bolsillo, en un viaje en coche, en un viaje en tren, para ir a la playa, y esto es espectacular. Sí, la verdad que sí, es lo que yo llamo un juego de coche. ¿Sí? Un juego de ir en el coche, juego de viaje, de toda la vida. Es resolver misterios, se plantea una breve descripción de lo que ha sucedido, y tú tienes que desarrollar el resto de la historia. Exactamente, y esto es a golpe de preguntas de sí o no, no tiene mucho más. Entonces, no se puede responder, el que sabe realmente toda la historia que se está desarrollando solo puede decirte sí, no o no es relevante. Eso es. Y algunas historias hay de todo, o sea, desde de risa, de terror, de históricas. Sí, hay tematizados. Muy guay, están muy tematizados. Esto todo es la zona de Escape Room. Como os invitados, es un juego muy bueno, además es de la casa, es español, de los chicos de Megacorpin. Ajá. Y mola porque es como un Cluedo, solo que te ahorra lo que es toda la parte del tablero y te mete con las pistas. Tú tienes un número de pistas, que son cartas, te mete una negociación al estilo Catán. Negociar con los otros jugadores el cambiarte las pistas y luego intentar resolver el asesinato. Bueno, algún juego ya si es eso infantil para niños muy pequeñitos, si tenéis niños pequeños en casa, vamos a ver algún juego de este estilo. Para niños muy pequeños también tenemos, también tienen derecho a jugar los pequeños de casa. Hombre, claro. Tenemos juegos desde el Rey de los Dados hasta el Rhino Hero, que diría que es el más mítico. O sea, el Rhino Hero es un juego de ir construyendo una torre de equilibrio que es súper mítico. Además es que mola porque son los típicos juegos que le regalas al pequeño de la casa y los mayores luego los picamos también. Entonces es una pasada. Claro, porque es eso también, que sean divertidos y es, yo creo, lo más difícil, que pueda valer desde un niño muy pequeño y que los padres no digan, me da pereza ponerme. Que al padre le apetezca también jugar. Eso es. O sea, que eso yo creo que es el reto más grande ya de conseguir. Y juegos así, unos que me gustan mucho también, los Logic Case, que no son tan conocidos, pero a mí me parecen una pasada,
que son retos retos mentales para los niños también, puzzles de lógica, puzzles lógicos para los más pequeños de la casa también. O sea, son como, pues eso, como si fuesen juegos de, no de escape room, pero sí de puzzle para ellos. Y aparte de entretenernos ya, también vamos desarrollando un montón de facultades. Exactamente. Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repasito. Una buena vuelta. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Nos vemos. En esta generación X no solo tenemos juegos de mesa, también tenemos libros, tenemos cómics, novela gráfica, tenemos figuras de gran formato de Iron Studios, de Best Kingdom, de Sideshow, todo lo que os podáis imaginar. Tenemos una cantidad de cosas de Van Presto increíbles, maquinitas de bolas de Bandai. Vamos a hacer unos cuantos planitos así muy picados y lo veis todo junto.